todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar entonces con la primera clase de kinesiología respiratoria en cuidados críticos y en el paciente ambulatorio. Este es un curso básico fundamental que hace mucho tiempo que nosotros estamos dando acá en la Asociación Argentina de Kinesiología. Es un curso que nos va a tomar anualmente todo el año, con clases presenciales, videograbadas y reuniones por Zoom. Bueno, entonces vamos a dar inicio en este momento a la primera clase de este curso de kinesiología respiratoria. En este primer encuentro que hacemos de manera videograbada, vamos a estar hablando de generalidades anatomohistológicas y quizás esto a ustedes les está diciendo, haciendo ruido en la cabeza, diciendo otra vez con generalidades de anatomía y de histología. Bueno, realmente nosotros nos hemos tomado el tiempo para poder sonsacar, digamos, de la formación que hemos tenido en las universidades, un montón de conceptos que nos van a servir como piedra fundamental para empezar a estructurar nuestro conocimiento, pensamiento y proceder en la materia de kinesiología respiratoria. En este curso nosotros hablaremos de generalidades, posteriormente vamos a hablar de fisiología, posteriormente hablaremos de física, pasaremos a semiología, pasaremos a patología, pasaremos a la interpretación de una serie de datos que serán dados en las primeras clases de generalidades para posteriormente poder crear un razonamiento para atender al paciente. Es un curso que se caracteriza por no dar ningún tipo de recetas, sino crear el pensamiento para que cada uno de los profesionales pueda tomar su decisión frente a diferentes pacientes que van a tener una patología, pero son diferentes pacientes y en diferentes lugares. Por eso nosotros no tratamos de dar recetas porque el profe frente a un problema tendrá que adecuarse en la estructura en la cual el profesional está inmerso. Pasamos entonces ya a hablar de generalidades anatomohistológicas y un poquito de unos conceptos introductorios a esta primer clase. Mojones en la kinesiología respiratoria. Es un desafío académico y de compromiso el permanecer en lugares a los que nosotros hemos accedido. Un proceso de difusión histórica que a nosotros nos fue embebiendo e invistiendo con este perfil de kinesiólogos respiratorios y de las novedades científicas que hayan salido, para poder tener una consecuente autodeterminación y poder jerarquizar la kinesiología en el lugar en donde nosotros estemos. Reglamentarla y regularla será cuestión de las instituciones kinésicas, de la Asociación Argentina de Kinesiología y de los diferentes colegios de kinesiólogos de las provincias diversas que conforman al país. Mientras que las sociedades científicas tratarán entonces de actualizar un montón de datos para estar a la altura de las circunstancias. En 1956 aparece el kinesiólogo respiratorio en la República Argentina y prácticamente en el resto del mundo. Justamente en la época de la polio, y a partir de allí se empezó a tejer una historia la cual fue corta, son 70 años, pero la carrera fue tremendamente vertiginosa. Veamos nosotros que en este año 1956 aparece el kinesiólogo respiratorio en la época de la polio en el Hospital Ferrer. Y así empieza a caminar en las salas de internación, en pediatría, en la cirugía cardiovascular, en el trasplante cardíaco, hasta que posteriormente, 1993, aparece, digamos, otra explosión dentro de la kinesiología respiratoria
que es cuando el virus sincitial respiratorio se hace presente a manera de endemia en nuestro país con el adenovirus y explota la bronquiolitis. Se crea la posta bronquiolítica y los kinesiólogos de manera masiva son llamados a los hospitales, a las guardias de pediatría, para poder empezar a trabajar justamente en la bronquiolitis. Esta posta bronquiolítica se mantiene hasta el día de hoy. Entra el mes de marzo y ya los hospitales empiezan a convocar kinesiólogos para hacer guardia en la pediatría hasta el mes de octubre. Y qué cosa curiosa, la Sociedad Argentina de Pediatría, que fue la que nos convocó en su momento y es la que está presente en la trinchera de las guardias pediátricas permanentes en los hospitales, ahora saca decretos, o mejor dicho, saca papers, diciendo que la kinesiología no es necesaria en la posta bronquiolítica. Entonces, no es necesaria, pero nos llaman para que vayamos todos los años y gastan plata en nosotros. ¿Cómo es la cosa? El kinesiólogo no sirve para manejar una bronquiolitis, pero es necesario para atender en la guardia bronquiolítica. ¿Cómo es la situación? Una de las tantas incongruencias que hay, digamos, en el mundo científico, médico actual y de las cuales los kinesiólogos somos víctimas. En el 2004 viene una gran catástrofe de víctimas múltiples. Tan solo a unos 10 años de la posta bronquiolítica y nuevamente los kinesiólogos somos convocados de manera masiva a los hospitales municipales y a los hospitales privados para atender a todas aquellas víctimas de Cromañón que sufrieron quemadura de la vía aérea o intoxicación por gases nocivos. Posteriormente nosotros vemos que en el 2009, a pocos años de Cromañón, la H1N1, gripe porcina, gripe aviar, se hace presente en la República Argentina y empieza a dejar un montón de víctimas que padecen de problemática respiratoria y morían por esa situación. Nuevamente, en el 2009, los kinesiólogos somos convocados para las guardias de terapia intensiva, para las guardias de las zonas críticas, para la guardia en general del shock room de los diversos hospitales, y ya sean municipales o privados. Y como bien nosotros sabemos, en el 2014 se crea la única sociedad científica administrada por kinesiólogos, para kinesiólogos y solventada por kinesiólogos, que es SAKICARE, la Sociedad Argentina de Kinesiología Cardiorrespiratoria. Hoy en día vigente y presente. Es la única sociedad científica de kinesiología respiratoria en el país. El resto de los grupos de kinesiólogos que están trabajando en otras sociedades están trabajando para esas sociedades que son sociedades médicas. La única sociedad genuinamente kinésica respiratoria es SAKICARE. Y posteriormente, como todos bien sabemos, en el 2020, con mucha más incidencia, con mucha más furiosidad, se convocan los kinesiólogos a las terapias intensivas por el COVID-19. Y esto bien ustedes lo saben. Fíjense que entre 1956 y el 2020 han pasado prácticamente 70 años, 75, casi 80 años. Es la primera vez en el 2020 que los kinesiólogos accedemos a los canales de televisión, accedemos a las radios, accedemos a los medios de difusión masivos. Y recién después de 70 años, la sociedad se pregunta, ¿cómo? ¿Los kinesiólogos en la terapia intensiva? Sí, señora, hace 70 años que nosotros estamos en la terapia intensiva. Lo que pasa es que no se nos conocía. ¿Haciendo qué? Haciendo lo mismo que estamos haciendo con los pacientes COVID. Lo hemos hecho con los pacientes polio, lo hemos hecho en la sala de internación, lo hemos hecho en pediatría, lo hemos hecho en las guardias o en las salas de recuperación cardiovascular, lo hemos hecho en trasplante primero cardíaco,
posteriormente en todo tipo de trasplante, lo hemos hecho en el shock room y ahora lo hemos hecho en la terapia intensiva, sí, y ahora recién se nos conoce. Nosotros estamos en la terapia intensiva desde 1956, o sea, desde la hora cero de la terapia intensiva, los kinesiólogos integramos la terapia intensiva. ¿Qué pasó? Quizás no lo sabemos, quizás ustedes no lo saben. No es el momento para saberlo. Más adelante se van a enterar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué después de 70 años los kinesiólogos somos reconocidos por todos los medios de difusión? Quizás porque haya habido traiciones, quizás por franco desconocimiento, poca inteligencia nuestra. Les dejo esta incógnita para que ustedes la piensen. Yo tengo la respuesta porque yo fui testigo de los hechos. ¿Por qué no se nos conoce? Perfecto, vamos a la otra diapositiva entonces. Sepamos nosotros que en las diferentes especialidades de kinesiología, el conocimiento es un conocimiento vertical. Traumatología y ortopedia, el kinesiólogo tiene que saber de músculos, de esqueletos, de articulaciones, tiene que saber muchísimo de eso para tener esa disciplina. Lo mismo en neurología, lo mismo en neurodesarrollo y así sucesivamente. La única especialidad que amerita un conocimiento horizontal es la especialidad de terapia intensiva. ¿Qué es lo que quiere decir esto con conocimiento horizontal? Que no solo tenemos que conocer del sistema respiratorio, tenemos que conocer de otros aspectos, por ejemplo, del sistema cardiocirculatorio. Es una unidad cardiorrespiratoria. Cuando se afecta a uno, se afecta el otro. Cuando se afecta el otro, se afecta a uno. Los dos trabajan en unidad, en íntima relación con los líquidos. Por lo tanto, tenemos que conocer mucho del riñón y todo del sistema urinario. Tenemos que conocer mucho del sistema nervioso central, porque es aquel donde está la computadora que maneja la respiración. Tenemos que conocer mucho el sistema nervioso periférico motor, porque es allí donde los efectores musculares se activan. Tenemos que conocer mucho del sistema nervioso simpático y parasimpático, o sea, del sistema nervioso autónomo, como también mucho del sistema locomotor, porque en las guardias médicas el paciente respiratorio que llega va a llegar con una problemática respiratoria y con un esqueleto totalmente destrozado. Entonces, el kinesiólogo respiratorio tiene que tener un conocimiento vasto y horizontal de todo lo que significa la economía. Por eso es una especialidad tan difícil, es una especialidad que a veces avanza sobre los grises, es una especialidad que a veces hace intrusismo con otras, digamos, disciplinas o gremios que trabajan en la terapia intensiva. Aquel intrusismo del cual nos quejamos nosotros, bueno, también nosotros lo hacemos. Bien, pasemos entonces a la otra diapositiva. Recordemos entonces acá, lisa, rápidamente, porque todos lo sabemos, cómo funciona el sistema respiratorio por efectores, que son los músculos, que se contraen, que arrastran la pleura parietal, que arrastran la pleura visceral, que generan una presión negativa intrapleural y el aire entra en los pulmones, hasta que posteriormente se relaja esa musculatura inspiratoria y el aire sale entonces de los pulmones entrando en la etapa de expiración. Sigamos adelante. Vías aéreas. Lisa y llanamente, la arborización bronquiolar, podríamos decir nosotros, es muy grande y consta de una gran cantidad de generaciones. Pero veamos nosotros que el espacio muerto, que es lo que aquí tenemos en gris, conforma una gran parte de esa vía respiratoria. El espacio muerto es donde circula el aire y no hace ningún tipo de difusión e intercambio de gases con la sangre. Es un espacio guiado para que el aire llegue desde la atmósfera hacia otro lugar. En las partes más basales, entonces vamos a tener nosotros conductos de transportes aéreos, que es la zona transicional respiratoria, y alrededor del bronquíolo 10, del bronquíolo 15, que es donde el aire que ha viajado por el espacio muerto empieza a tener algún tipo de difusión en unos pequeños sáculos o alvéolos
que empiezan entonces a aparecer, hasta que posteriormente, a partir de la zona 17, de la segmentación 17, aparece el bronquíolo respiratorio. Aquí ya el aire entra en plena etapa de conducción, la parte final de la conducción, y transmisión o difusión hacia entonces la sangre. Cosa que vamos a ver en la próxima clase, que va a ser la parte de fisiología respiratoria. Una vez terminada entonces esta primera etapa de anatomía, vamos a pasar entonces, aquí tenemos en el triángulo rojo lo que yo decía, la zona de transición y el área de sección transversal. Pasaremos a algunos aspectos histológicos. Procedamos. El epitelio de las vías aéreas va a tener una gran cantidad de células fijas. Tenemos células que tienen los cilios, que son las ciliadas. Tenemos células precursoras de estas células ciliadas, o sea, aquellas que le van a dar nacimiento, que se están especializando en ser ciliadas, que son los epiteliocitos intermedios. Tenemos otras que transformarán en cualquier tipo de células, tal vez en estos epiteliocitos intermedios, como en otras también, que son las basales indiferenciadas. Tenemos otras células secretoras de moco, como las caliciformes. Otro grupo de células secretoras de moco, como las células de Clara. Otro grupo de células de función desconocida, que son las células en cepillo. Y otras células que contienen gránulos neurosecretores, que son del centro denso o de Kulczynski. Más o menos, estos son los grupos grandes de células que vamos a tener en el epitelio de las vías aéreas. Analizándolo un poquito más detalladamente, vamos a tener en el gráfico de arriba un corte transversal de la tráquea y grandes bronquios, mientras que en el corte de abajo vamos a tener un corte transversal de los bronquiolos. Esto es la ultraestructura del epitelio traqueal, bronquial y bronquiolar. En el cuadro negro, leamos nosotros que enmarcadas en rojo van a presentar aquellas células que se repiten tanto en el corte transversal de tráquea y grandes bronquios como en el corte transversal de bronquíolos. Entonces, enmarcadas en rojo, se van a repetir las células tanto arriba como abajo. Mientras que las que están circuladas en negro se presentan las células de ubicación específica. Circuladas en negro van a estar aquellas aplicadas al corte superior, mientras que las circuladas en negro del corte inferior corresponden al corte superior. Por ejemplo, vamos a tener nosotros que la célula en capa mucosa corresponde entonces al corte superior. La célula en cepillo corresponde al corte superior. La célula de Kulczynski corresponde al corte superior. Fíjense que en el corte inferior no tenemos células de copa, no tenemos células en cepillo, no tenemos células en Kulczynski. Sin embargo, en el corte inferior tenemos algunas que en el corte superior no están. O sea, en el bronquíolo van a haber células que en la tráquea y en los grandes bronquios no hay. Por ejemplo, las células de Clara. Por ejemplo, las células de Clara también tenemos nosotros acá. ¿Correcto? Entonces, hay células que aparecen en algún lado del tracto respiratorio, mientras que hay células que no aparecen en el mismo lado del tracto respiratorio. Pasemos a la próxima diapositiva. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Bueno, aquí vamos a tener en el lado de la pantalla vamos a tener nosotros que existe, como vemos, un bronquio, el cual se va afinando hasta convertirse en un bronquíolo, hasta que convertirse posteriormente más abajo en un acino o en la zona, digamos, de los alvéolos.
En lo que respecta a esa arquitectura de esta estructura, se encuentra dada por cartílagos, que son todas estas manchitas grises que nosotros tenemos. Estos cartílagos, islotes cartilaginosos, son los que le están dando estructura entonces a ese bronquio. Pero veamos nosotros que ese bronquio ya a partir de la zona inferior, cuando empieza a convertirse ya en bronquíolo, ese bronquio pierde todo tipo de islote cartilaginoso en la zona inferior. O sea que el islote cartilaginoso al bronquíolo no le da ningún tipo de sostén. Eso es algo que nos llama a nosotros mucho la atención. Lo mismo sucede en los bronquíolos terminales, lo mismo sucede en los bronquíolos respiratorios y en el acino. No tenemos entonces islotes cartilaginosos en la parte periférica o terminal de la vía, por lo cual no tenemos ningún tipo de arquitectura que lo sostenga. En lo que respecta a esta imagen que nosotros vemos con esta flecha verde, la última, veamos nosotros que existen un montón de bandas musculares que son los músculos lisos, el músculo liso bronquial, el músculo liso de Reisensen, que a manera de ADN está envolviendo como una bufanda a ese bronquio que cada vez va a ir afinándose. Pero en la medida que el bronquio se afina y va llegando a terminal, existe una menor cantidad de musculatura de Reisensen que se encuentra entonces en la vía aérea terminal y la misma es mucha en la zona superior. ¿Correcto? Entonces, vamos a limpiar la pantalla. Vamos a ver nosotros de esta manera. Aquí no tenemos cartílagos que están dándole estructura al bronquiolo terminal, como tampoco tenemos nosotros musculatura de Reisensen en la parte terminal de la vía respiratoria. Estas son las subdivisiones y estructuras de las vías respiratorias intrapulmonares. Y aquí nuevamente escribimos, obsérvese la poca cantidad de estructura, músculo cartilaginosa en la zona del bronquiolo terminal, en la zona que se encuentra circulada. Perfecto, avancemos entonces en las diapositivas y veamos nosotros qué es lo que pasa aquí. En esta diapositiva tenemos la distribución entonces de los linfáticos en los pulmones y en la pleura. Tenemos nosotros la tráquea, tenemos nosotros la zona de carina, tenemos nosotros el bronquio que está emergiendo de la zona de carina, en este caso el bronquio fuente derecho, el cual se va a ir afinando en la medida que vamos transitando por los diferentes espacios. Veamos nosotros, perdón, veamos nosotros que a ese bronquio lo acompaña lo que un vaso muy grande que en esta dirección está devolviendo sangre carboxigenada al corazón, ¿correcto? Esa es la, mejor dicho, que está trayendo sangre carboxigenada del corazón. Esta punta de flecha la anulo, perdón, Esta es la arteria pulmonar, que del corazón está llevando sangre carboxigenada hacia la zona alveolar para que allí se realice la hematosis. Y lejos entonces de ese bronquio y de esa arteria pulmonar, va a volver por la vena pulmonar sangre totalmente oxigenada hacia el corazón. Veamos nosotros la gran cantidad, de linfáticos que existen en el parénquima pulmonar. Esos linfáticos son los encargados de absorber el líquido que está disperso en todo ese pulmón y llevarlo al gran conducto torácico. Ese linfático es el que absorbe también los líquidos de la pleura para vaciarla y que no se congestione la pleura con esos líquidos, porque si no, se estaría estancando el líquido en la zona intrapleural, que es lo que recibe el nombre de derrame. Tengamos nosotros en cuenta que el pulmón es como una esponja y ante un exceso de líquido, porque el riñón está trabajando menos, el paciente está orinando menos y el paciente está recibiendo mucho líquido por infusión, el pulmón es lo que primero se encharca. Y al encharcarse el pulmón, se va a producir un aumento de la presión hidrostática efectiva
dentro de esos vasos linfáticos. Aquí tenemos la zona alveolar y la zona de difusión, y vemos nosotros que de manera muy vecina y limitante con esos alvéolos no existe una gran concentración de vasos linfáticos, o sea que no existe líquido prácticamente allí para que el aire pueda difundir con sangre perfectamente sin ningún tipo de inconveniente. Muy bien. Sigamos entonces nosotros adelante. En la imagen. Y vamos a ver nosotros acá un análisis de lo siguiente. Tenemos una vía aérea de conducción con un calibre generoso. Por allí el aire entra. Eso sería espacio muerto. Posteriormente el calibre empieza a afinarse en esta zona, ¿sí? Donde vamos a ver nosotros que ya la estructura de músculo liso que había aquí, con aquellos islotes cartilaginosos que estaban en el bronquio para dar la arquitectura, no se encuentra más en esta zona que nosotros habíamos marcado anteriormente, o sea, en el bronquiolo terminal. Ese bronquiolo terminal no tiene estructura, arquitectura para poder tenerlo abierto. Entonces, ¿cómo se mantiene abierto ese bronquiolo terminal? Para que el aire que transita por el bronquio fuente de gran calibre pueda llegar entonces al alvéolo. Está sometido este sector de bronquiolo terminal sin arquitectura a lo que recibe el nombre de presión intersticial y a lo que recibe el nombre de presión endopleural. La presión intersticial está representada por la presión de la carne del pulmón, por el peso que los alvéolos vecinos tienen sobre este alvéolo, por la presión hidrostática efectiva que los capilares tienen sobre ese alvéolo, por la presión hidrostática efectiva de esos vasos linfáticos que están comprimiendo a ese alvéolo. Entonces, esa presión es la que en cierta manera tiende a restringir y a colapsar ese bronquíolo terminal que no tiene arquitectura, como dijimos anteriormente. La presión endopleural, en caso de positivizarse por algún inconveniente, un neumotórax, por ejemplo, también aumenta y colapsa entonces ese bronquiolo terminal. La única manera, el único mecanismo por el cual ese bronquiolo terminal tiene la posibilidad de estar abierto es por la existencia de la presión del punto de igual presión. El punto de igual presión es la presión que genera el flujo de aire dentro de ese bronquiolo terminal. Esto es flujo de aire. El flujo es igual al volumen de aire sobre el tiempo en que el aire está presente en este bronquiolo terminal. Si no existiera flujo de aire porque no hay volumen de aire o no existe un tiempo adecuado para que el aire entre y sale, este bronquiolo terminal estaría sometido a la presión intersticial y a la presión endopleural, con lo cual ese bronquiolo terminal estaría totalmente desinflado, con lo cual se generaría un divorcio total entre el alvéolo y el bronquio fuente, sin llegar el aire entonces al mismo. Pasemos entonces a la próxima diapositiva, donde tenemos los denominados poros de Kohn y los canales de Lambert. ¿Qué son? Son comunicaciones que existen entre la vía aérea de un bronquio y la vía aérea de otro bronquio. Existe una comunicación que recibe el nombre, en este caso, de poro de Kohn. También existen otras comunicaciones, que son los canales de Lambert, por el cual un alvéolo va a conectarse con el bronquiolo terminal de la vía aérea inmediatamente vecina al mismo. ¿Para qué? Bueno, esto surge para que
Esto surge para que exista una amortiguación de presiones entre dos vías respiratorias y un intercambio de volúmenes cuando hay un alvéolo muy inflado frente a un alvéolo poco inflado. En algún momento del ciclo respiratorio siempre ocurre fisiológicamente un momento de apnea, un momento de no respirar. Es el momento de apnea postinspiratoria. Después de la inspiración, que durará un tiempo, tenemos un tiempo de apnea postinspiratoria que es de 0,2 milisegundos para que el aire que se encuentra en un alvéolo muy inflado pueda pasar al alvéolo más desinflado a través de los canales de Lambert y a través de los poros de Kohn. También estos canales de Lambert y los poros de Kohn van a ser estructuras anatómicas necesarias para el albergue de células macrófagas, que van a ser aquellas células que limpian la vía respiratoria por dentro, y el albergue de surfactante pulmonar, que va a haber en reserva justamente en estos lugares para cuando se necesite en mayor cantidad. Gracias a este complejo anatómico de comunicación interalveolar, más pausas fisiológicas inconscientes postinspiratorias, como las que dije, se logra una inflación de todos los alvéolos en una misma constante de tiempo. Al final de la inspiración, todos los alvéolos van a estar inflados. Eso significa constante de tiempo alveolar. Y eso lo vemos aquí. Gracias a esos poros de Kohn o canales de Lambert, entonces vamos a ver nosotros que el aire de un alvéolo va a pasar a otro alvéolo. Aquel alvéolo que se encuentra con mayor presión va a derivar el aire al alvéolo que se encuentra con menor presión. El alvéolo que se encuentra más inflado va a pasar el aire al alvéolo que se encuentra menos inflado. Eso significa unificar las constantes de tiempo alveolar, cosa de estar al final de la inspiración con un mismo volumen de aire en cada uno de los alvéolos y garantizar una homogénea, entonces, difusión. Pasemos a la próxima diapositiva, donde vamos a tener nosotros un corte, digamos, transversal del alvéolo. En este corte alveolar vamos a ver entonces nosotros que el alvéolo se encuentra constituido por dos tipos de células. Primero, nos va a llamar la atención la forma que tienen todos los alvéolos. Los alvéolos no tienen forma circular. Los alvéolos van a tener una forma, como ustedes la ven acá, de un pentágono, poliédrica. ¿Y esto por qué ocurre? Justamente para tener una forma geométrica donde el alvéolo esté capacitado para dispersar, amortiguar, mejor dicho, las presiones a las cuales está sometido. Si fuera una esfera, el alvéolo tendría mucha presión, mucha tensión radial. Al tener forma, digamos, poliédrica, entonces el alvéolo va a poder amortiguar esa tensión radial. Por otro lado, nosotros vemos que en los vértices de ese pentágono, hexágono, lo que sea, van a estar navegando justamente en los vértices los vasos sanguíneos, que son aquellos que van a darle entonces, o van a cumplir la hematosis entonces con esos alvéolos. Una vez que nosotros hemos visto la forma y dónde, del alvéolo y dónde se encuentran esos vasos capilares, volvemos al anterior, vamos a ver nosotros que el alvéolo se encuentra integrado por dos tipos de células. La célula que forma el perímetro, que es esta muy larga, que la ven acá, que recibe el nombre de neumonocito tipo 1. Y posteriormente tenemos otra célula, que es el neumonocito tipo 2. El neumonocito tipo 1 es aquella que configura la forma y le da los límites al alvéolo.
y separa el alvéolo de las demás estructuras vecinas, mientras que el neumonocito tipo 2 es aquella célula que va a generar entonces el surfactante pulmonar, que es esta película celeste que ustedes van a ver que se encuentra tapizando el alvéolo por dentro, que sirve para disminuir la tensión radial a la cual está sometido el alvéolo. Tensión radial es el peso que el alvéolo va a tener encima de sí mismo, el peso generado por la presión hidrostática efectiva de los capilares que se encuentran rodeándolo, el peso que se encuentra recibiendo de los alvéolos que están vecinos y quieren comprimirlo, el peso del agua que se encuentra en esa membrana alvéolo capilar que tiende entonces también a restringir a ese alvéolo. Entonces aquí tenemos los neumonocitos tipo 1, el neumonocito tipo 2, el surfactante pulmonar y otro tipo de células, por ejemplo los macrófagos, que son aquellas células que van a ir comiendo todas las porquerías, alquitranes, nicotina, que va a ir allí adentro del alvéolo únicamente a molestar, porque el alvéolo tiene que ser una cavidad totalmente pura, libre, para poder tener un espacio aéreo lógico. Perfecto. Vamos a la próxima diapositiva, donde nosotros vamos a tener lo que significa otra diapositiva, otra imagen que a mí me va a estar hablando de la membrana respiratoria, el epitelio respiratorio. Vamos a ver nosotros que en este epitelio respiratorio tenemos una porción que va a ser conductora y otra porción que va a ser respiratoria. En el epitelio respiratorio, en la porción conductora y respiratoria, va a estar lo que recibe el nombre de epitelio propiamente dicho. Las células caliciformes van a ser células que van a llegar únicamente al final de la porción conductora. Nunca van a avanzar sobre el bronquiolo terminal. Las células ciliadas avanzan sobre el bronquiolo terminal, pero no llegan a la zona de intercambio gaseoso. Las glándulas llegan únicamente a la zona de la vía respiratoria, digamos, de conducción. No avanzan a ninguna más. El cartílago hialino lo mismo. Los músculos logran avanzar sobre el bronquiolo terminal y van a avanzar levemente sobre la zona respiratoria, pero no hasta el final. Mientras que las fibras elásticas van a acompañar todo ese epitelio respiratorio desde la porción conductora hasta la zona de intercambio respiratorio propiamente dicho. Pero ¿qué es lo que pasa en diferentes patologías? Proceso metaplásico. ¿Qué significa el proceso metaplásico o la metaplasia? Bien, la metaplasia es un cambio patológico de las características del epitelio de la vía aérea por cambios en el flujo de aire. Recuerden que flujo era igual a volumen sobre tiempo. Y el flujo de aire puede estar condicionado por la temperatura, por una excesiva humedad, por una excesiva viscosidad o por una excesiva densidad. Los cambios de ese flujo, ya sea en su patente de documento nacional de identidad físico-química, podríamos decir nosotros, o en su patente de ecuación matemática, los cambios de ese flujo entonces van a generar que se mantengan durante mucho tiempo, pero mucho tiempo, van a generar cambios importantes metaplásicos, donde el epitelio modificado va a ser más resistente al estrés físico producido por ese flujo alterado, pero es mucho menos eficaz desde el punto de vista funcional. En la bronquitis crónica, en las bronquiectasias, en las displasias broncopulmonares, en aquellos pacientes sometidos por largo tiempo a asistencia mecánica respiratoria prolongada, donde el flujo está alterado por situaciones extracorpóreas, fuera de la economía, que nada tienen que ver con nosotros, entonces allí se produce
este fenómeno metaplásico, donde existe un cambio patológico de las características del epitelio de la vía aérea por cambios en el flujo de aire. ¿A dónde nos lleva esto? A la próxima diapositiva, que no es la misma que vimos 2 diapositivas atrás. ¿Por qué no es la misma? Porque aquí vamos a ver nosotros que todas estas ubicación, organización, localización de células caliciformes, células ciliadas, glándulas, cartílago hialino, músculo liso y fibras elásticas, esa organización, distribución va a estar totalmente alterada por ese fenómeno metaplásico y van a aparecer en la zona de conducción células que no tienen que estar y van a aparecer en la zona de transición células que no corresponde que estén, y así sucesivamente. Donde existe una célula, va a existir una función. Resulta ser, por ejemplo, que en la zona de transición respiratoria o en la zona de intercambio van a empezar a aparecer células secretoras de moco. Allí no tiene que haber células secretoras de moco porque no hay células de barrido, porque no existen células con las cilias, por ejemplo, para poder barrer esa situación, y van a venir las consecuentes atelectasias. Este fenómeno metaplásico va a ser el terror, digamos, de aquellos pacientes mal ventilados, ventilados durante mucho tiempo, o de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Todo paciente va a tener una alteración en el clearance del moco. ¿Por qué? Porque existe un epitelio histológico alterado. ¿Por culpa de qué? Y por culpa de un flujo malo. Ese flujo malo va a traer ese impacto respiratorio correspondiente. Reestratificación histológica y alteración de la función de la vía respiratoria. Y con esto entonces tenemos nosotros la metaplasia. Terminamos así entonces la primera entrada de este curso, que son las generalidades anatomológicas, donde hemos rescatado un montón de conceptos que quizás en la universidad le perdíamos el foco, pero siendo terapeutas, fisioterapeutas, kinesiólogos respiratorios, estos conceptos nos van a acompañar de aquí hasta el final de la cursada y quizás para el módulo que quieran hacer algunos de ustedes el año que viene, que va a ser el módulo de destrezas en ventilación mecánica. Con esto terminamos entonces la primera clase y vamos a pasar al segundo envío video grabado ahora. Muchas gracias.